El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la mañana. Al otro lado tengo a Gerardo Rodríguez, que él es profesor de filosofía, es sindicalista y un hombre que sabe muchísimo de historia. Tanto es así que el otro día tuve la oportunidad de escucharlo a través de Radio San Borondón en una charla muy interesante acerca de El Salvador, de Nayib Bukele, ¿no? Me parecía que era un tema muy interesante de ver un poco la trayectoria de lo que había sido El Salvador, lo que él hizo un poco de un análisis del país y de lo que significaba, digamos, el presidente, la figura de Nayib Bukele, ¿no? En fin, muy controvertida y yo creo que estaría interesante que nos comentara un poco las historias para tener una idea, aunque sea un ratito, un poco una idea más clara acerca de El Salvador. Gerardo, buenos días. Hola, muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo bienvenido a la brega de nuevo. Bueno, muchas gracias. Dar un saludo a la audiencia también del Rompeolas y bueno, encantado de estar una vez más aquí contigo, ¿no? Gracias, Gerardo. Gerardo, ¿qué me dices de El Salvador? La verdad es que escuchándote el otro día, que te felicito, por supuesto, por la charla, que estaba muy interesante, me recordó épocas pasadas de la historia, toda esa parte de Centroamérica, ¿no? Y en fin, ahí tienes el micro. Cuéntanos un poco, si quieres hacer una pequeña sinopsis histórica de lo que ha sido El Salvador, un poco hasta llegar a Bukele. Sí, bueno, yo el otro día efectivamente hablaba de El Salvador porque quería sobre todo darle importancia al hecho de todos estos partidos de extrema derecha que en diferentes países se han ido haciendo con el poder a través del juego democrático, a través del pluripartidismo, han recibido el apoyo de la población, pero que después ya en el poder, ya controlando, digamos, los resortes que proporciona el Estado, pues han ido fagocitando también la democracia, ¿no? Es decir, se aprovechan un poco de la democracia y de las libertades que la democracia da y el Estado de Derecho para después, pues, ir poco a poco minando la propia democracia, imponiendo un gobierno autoritario o dictatorial, como se quiera, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente porque fue lo que ocurrió en los años 30 y en los años 40 con el fascismo. Por ejemplo, el propio Hitler accedió a través del juego democrático al poder para después terminar destruyendo la democracia y después, bueno, ya ocurrió todo lo que ya sabemos, ¿no? Y en parte en El Salvador lo que ha ocurrido es eso, ¿no? Es decir, un presidente que se presenta democráticamente a unas elecciones en el año 2019, que concluye su mandato en el año 2024, constitucionalmente no se puede presentar a la reelección, es decir, que ahí terminaría su desempeño como presidente del gobierno y jefe de Estado, pero que retorciendo la Constitución
y nombrando en el Tribunal Constitucional, que allá en El Salvador se llama Sala de lo Constitucional, a jueces afines durante ese mandato, pues termina presentándose a un segundo mandato, aunque lo prohíbe expresamente la Constitución de El Salvador, nada menos que en 5 artículos. Es decir, que él no se podía presentar a la reelección. Perdona, y él se presenta porque los jueces cambian un poco, cambian, digamos, el articulado de la Constitución, ¿no? No, la Constitución no se reformó. La Constitución sigue diciendo lo que había dicho antes. Lo que pasa es que los jueces retuercen, o si tú quieres, violentan la Constitución para que se pueda presentar a la reelección. Es decir, la reelección buscan algún hueco, ¿no? Algo. Sí, exactamente. Pero ni siquiera tienen la delicadeza de buscar esa fisura, sino que es una burda manipulación. Por ejemplo, mira, yo te voy a decir, la Constitución de El Salvador dice que el presidente no puede presentarse, el presidente que ha sido en el periodo inmediatamente anterior no puede presentarse a la reelección. Es más, te voy a leer concretamente el artículo 154, es muy corto, para que lo veas prístinamente, claramente. Dice, el periodo presidencial será de 5 años y empezará y terminará el día 1 de junio. Es decir, empezaría el día 1 de junio de 2019, terminaría el día 1 de junio de 2024, el último periodo presidencial. Sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Claro. Es decir, esto del 2000 tendría el presidente, por ejemplo, Bukele, se presentó en 2019, ganó las elecciones democráticamente, terminaría el 1 de junio de 2024, ya no se puede presentar más a la reelección y ahí termina su mandato. Es decir, que la Constitución de El Salvador pone incluso hasta las fechas. Durante 5 años, el periodo presidencial son de 5 años, toma el 1 de junio de un año y termina dentro de 5 años el día 1 de julio. Bueno, pues eso lo retorcieron de tal manera los jueces, porque él destituyó a 5 jueces de la Sala de lo Constitucional y nombró a jueces afines a él para que pudieran presentarse a la reelección. Y al final concluyeron que el periodo al que se refiere la Constitución no era el del presidente, como todo el mundo había, interpretado y como se lleva haciendo en El Salvador desde siempre. ¿Y de quién desde era los entonces? años 40, que un dictador que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez, pues desde los años 40, en que se hizo con el poder un dictador, pues siempre se había respetado la no reelección del presidente, porque lo indica la Constitución. El propio Bukele lo decía cuando era alcalde de San Salvador. Es decir, antes de ser presidente, Bukele fue alcalde de San Salvador y antes de ser alcalde de San Salvador, de un pequeño municipio que se llama Nuevo Cucatlán. Bueno, pues lo decía abiertamente, no se puede presentar a la reelección, ¿no? Bueno, pues los jueces interpretan, o dije, para que él se pudiera presentar a este mandato que acaba de empezar en febrero, que se refiere al periodo inmediatamente anterior, se refiere al periodo, digamos, 2014-2019, al anterior a él. Es decir, que quien no se puede presentar es el anterior presidente al propio Bukele. Sí. Es decir, es una violación, pero flagrante de la Constitución, que se ha denunciado en múltiples artículos, ahí se pueden buscar, y que realmente, bueno... Pues, pero eso tan flagrante que estás comentando, en la prensa española, pues, y cuando se crean otros bulos o otras historias en otros países, pues que me parece que exagerado lo estás comentando, casi que no se ha tocado. No, exactamente, ha pasado absolutamente desapercibido. Hay algunos periódicos, sí, que lo recogen. Si tú vas a la fecha y lees, bueno, hay medios de comunicación que efectivamente lo recogen y hay noticias sobre ello, pero no hay una reacción de la comunidad internacional como lo hay con respecto a otros países. Es decir, no hay pronunciamiento de la Unión Europea, no hay pronunciamiento de la OEA,
no hay pronunciamientos del Centro Carter, no hay pronunciamientos de la ONU, no hay pronunciamientos de los Y Estados entonces, Unidos. y entonces ¿cuál es el porqué? El de siempre. Claro, este es de los nuestros, si hubiera sido porque aquí todo tiene que ver con la geoestrategia y cómo se alinean los diferentes países. Es decir, Venezuela es un país, en este caso, digamos, con muchísimos reservas de petróleo, de gas, de oro, en fin, tiene un país rico en materias primas. El Salvador no, es exportador de café, no tiene mayor trascendencia, es un país pequeño, pero bueno, si vamos a velar porque se cumplan los procedimientos democráticos, no tenemos que hacer excepciones, tenemos que denunciar lo que pasan unos y lo que pasan otros. Pero es como todo, ¿no? Es decir, de Arabia Saudí prácticamente que no se habla o se habla poco cuando es una dictadura tremenda donde la mitad de la población, que son las mujeres, quedan excluidas prácticamente que de la vida pública, o cuando se cometen asesinatos como el de aquel periodista que entró en el consulado de Estambul, de Arabia Saudí, y lo cogieron, lo mataron, lo descuartizaron, bueno, y durante un tiempo se condenó y tal, pero al cabo de cierto tiempo, pues hasta el presidente Biden viajó a Arabia Saudí y estrechó la mano del supuesto autor intelectual de aquel asesinato del periodista Khashoggi, es decir, del príncipe Mohammed bin Salman o el propio rey emérito de España. En fin, que aquí, como siempre, hay un doble rasero para medir en la comunidad internacional en función de que sean amigos o digamos, o se consideren adversarios porque se alinean pues, con China o con otros países, ¿no? Que no son muy bien percibidos, ¿no? Lo que yo quiero decir es que la elección de Bukele fue una elección que no se debió haber llevado a cabo, la reelección, ¿no? Porque lo explicita la propia Constitución de El Salvador. Pero hay más cosas. Y él, perdona, y a esa reelección que tú dices, bueno, que está claro que no se podía presentar, ¿qué porcentaje saca él? ¿Tiene una mayoría absoluta? ¿Cómo fueron? ¿Realmente fue seguido por el pueblo? ¿Cómo fue el tema? Sí, bueno, en la noche electoral hay un apagón informativo. Hay también eso que en otros países se llama un hackeo. Es decir, no hay o no existen informaciones, y con el 30% de los votos escrutados, apenas con el 30% de los votos escrutados, ya él sale al balcón presidencial y se autoproclama presidente de El Salvador, cuando no se había contado el 70% restante. Es decir, que por problemas informáticos, que después tenían que ver con la custodia de los votos, porque allá el voto no es electrónico, es manual, y también con la custodia de las propias actas, y con la transmisión de los datos, ahí hasta 4 días después o 5 días después no se sabían los resultados electorales, a ciencia cierta. Y con el 30% de los votos, él ya se autoproclama presidente de El Salvador en la Plaza Gerardo Barrios, que está frente al Palacio Presidencial. En definitiva, hubo una serie también de irregularidades en la propia noche electoral, a tal punto de que la oposición denunció fraude y pidió que se repitieran las elecciones, porque en definitiva no confiaban en que los datos fueran exactamente lo que se dijeron. Sí. Los propios datos que daba el Tribunal Electoral no cuadraban con el padrón existente en El Salvador. Es decir, que la propia noche electoral había serias dificultades en saber exactamente cuáles habían sido los resultados en El Salvador, y ni siquiera se habían publicado los resultados de la Asamblea Legislativa, porque se llevaron a cabo elecciones presidenciales, en este caso de Bukele, que con el 30% ya se autoproclamó presidente y dijo que había sacado el 85% de los votos, y tampoco se sabían los resultados del legislativo, que se votaban también ahí, de la Asamblea Legislativa, es decir, del Parlamento. Al final resultó que Bukele obtuvo lo que él decía que tenía, es decir, sobre el 85% de los votos, según los resultados oficiales, que no se desglosaron acta por acta, como se pide en otros países, ¿no? Y la Asamblea Legislativa obtuvo, su partido Nuevas Ideas,
prácticamente que una mayoría aplastante, no te voy a decir ni siquiera absoluta, aplastante. Es decir, que salvo 2 diputados del ultraderechista Partido Arena, que en realidad pues son afines, y de otros partidos que el propio sistema crea para dar apariencia de democracia, que sacó también 2 diputados, para dar apariencia de juego democrático, de que hay oposición, se crea por parte del propio Estado partidos, digamos, paja o partidos marionetas, pues salvo esos 4 diputados que podemos decir que no es de Nuevas Ideas, el resto es del partido de Bukele. Es decir, que en este momento Bukele se encuentra con que en sus manos tiene el poder ejecutivo, que es él y sus ministros, el poder legislativo, porque tiene la mayoría aplastante de la Asamblea Nacional Nuevas Ideas, ¿no? Con casi el 90% de sus diputados, ¿no? Y el Poder Judicial, porque destituyó a 5 jueces que le resultaban incómodos, que resultaban, digamos, que no estaban de acuerdo con la interpretación de la justicia que él hacía. Todo esto viene dado también porque él, en principio, intentó a todas estas negociar con las maras, con las pandillas que se habían adueñado desde hace muchos años de El Salvador, que extorsionaban a la población de El Salvador, pero no, digamos, esas negociaciones a él no le conviene que se publiquen, que se sepan. Bueno, pues los jueces estaban investigando toda esa serie de negociaciones y los destituyó y nombró a jueces afines. En definitiva, tiene el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, poderes, ¿no? Y tiene la prensa, porque la prensa es como un cuarto poder, como se suele decir, también prácticamente que a su servicio, porque en definitiva la prensa libre aquí no hay. Hay solamente un periódico digital que es verdaderamente opositor y que funciona como oposición y que se tiene que editar desde Costa Rica y no desde dentro de El Salvador, que se llama El Faro. Entonces, bueno, pues prácticamente que controla todos los resortes del poder en El Salvador. O sea, que digamos que son casi que los 4, ¿no? Mira, una cosa, porque el tiempo se nos va y el tiempo se nos va y no quiero que se me quede atrás. Lo que nos viene en las redes sociales a todos es el tema de la actuación, bueno, muchas actuaciones de Bukele, pero sobre todo el tema de los pandilleros, ¿no? Sí. ¿Qué se esconde detrás de todo el tema? Que vemos, en fin, que todo el mundo sabe, si no sabe lo de los pandilleros, que vemos esas imágenes, ¿no? De la gente de preso, pues en fin, rasurado con el pelo pelado, todos juntos, encadenados, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, las pandillas en El Salvador se crean porque durante de 12 años, de 1980 a 1992 hay una guerra civil, digamos, muy dura, muy fuerte y que todavía está en la conciencia del pueblo salvadoreño, entre el ejército regular y los paramilitares por un lado, apoyados por los Estados Unidos, y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional por el otro, apoyado por Cuba, por la Unión Soviética en su momento, que en definitiva, pues lo que había en muchos países de América Latina, es decir, una guerra entre el ejército regular, normalmente con una dictadura militar detrás, y las guerrillas, digamos, de corte izquierdista, ¿no? Bueno, esa guerra civil es una guerra civil muy sangrienta y se van al exilio miles de jóvenes salvadoreños. Cuando la guerra civil termina con los acuerdos de Chapultepec en el año 92, con la firma de los acuerdos, mediante los cuales se crea una comisión de la verdad para que investigue lo ocurrido durante esa guerra civil, se depura el ejército y se recorta también sus efectivos y se desarma la guerrilla y se integra dentro del régimen democrático, de la democracia incipiente que en ese momento empieza. Bueno, pues en ese momento miles de salvadoreños, de jóvenes, se encuentran en Estados Unidos porque habían huido de la guerra civil y de la violencia, pero ya se integran en Estados Unidos, sobre todo en California, en Los Ángeles concretamente, en la cultura de las pandillas que hay en Los Ángeles. En esa cultura que en Los Ángeles tiene una tradición muy arraigada y que también estaban integradas por latinos, pero también por gentes nativas de los propios Estados Unidos, ¿no? Bueno, ahí se crean las dos pandillas fundamentales o las dos maras fundamentales que después
van a extorsionar o van a, digamos, a ser protagonistas de la vida negativamente de la vida del Salvador, que es la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Entonces, cuando se firman los acuerdos... Entonces, las maras son como esa pandilla, ¿no? Sí, son pandilleros, digamos, son grupos criminales. La Mara Salvatrucha y la Barrio 18 fundamentalmente, hay otras, pero esas son, digamos, las más importantes. Entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos ya ve que en El Salvador, digamos, comienza la democracia, el juego pluripartidista a partir del año 92, y que ellos también tienen allí problemas con digamos, con estos jóvenes, los deportan otra vez todo a El Salvador, ¿no? Y los deportan prácticamente que sin informar al gobierno que estaba en ese momento en El Salvador. Es decir, los cogen en vuelo y los devuelven a El Salvador y allí los sueltan, ¿no? De Estados Unidos. Bueno, pues allí en El Salvador entonces mimetizan las propias grupos pandilleros de los Estados Unidos y se crean allí grupos, maras, pandillas, muy jerarquizadas y también muy numerosas, de que al final van poco a poco alimentándose de los jóvenes que allí están en exclusión social. Es decir, que El Salvador, que tenía unas instituciones muy débiles y una sociedad civil también con muchísimos problemas, sobre todo de exclusión social, de pobreza, de miseria, los jóvenes de El Salvador se van integrando y van reforzando esas pandillas como modo de vida. Los van captando desde que son muy jóvenes, sobre todo aquellos que están en las calles, que no tienen, digamos, dónde vivir, digamos que no tienen protección familiar, y poco a poco los van integrando en las pandillas, y esas pandillas al final logran casi que controlar buena parte de la vida del Salvador y extorsionar a los comerciantes, a los pequeños propietarios de de algunos negocios, incluso de pequeños puestos callejeros, que allí hay mucho, ¿no? De comercio ambulante, etcétera, etcétera, ¿no? Y se adueñan prácticamente de tal manera que El Salvador, después de la guerra civil, vive otra época violenta, muy violenta, con estas maras, con estas pandillas, con estas que se enfrentan después entre ellos por el poder y por el territorio, y que, bueno, pues resulta muy difícil vivir de tal manera que los propios salvadoreños tienen un miedo extraordinario a estas personas, ¿no? A estas bandas, a estas pandillas, ¿no? Los diferentes gobiernos intentaron, porque eran muy poderosas, negociar con ellos de tal manera que a través de determinadas de determinados beneficios, ellos bajaran el nivel de extorsión, de asesinatos, de muertes, etcétera, que causaban entre la población, pero en definitiva se encontraban prácticamente en la impunidad. Bukele también lo hizo cuando llegó a la presidencia en 2019 y antes, cuando había sido alcalde de San Salvador, pero intentó llegar a acuerdos y llegó a acuerdos, pero después de un fin de semana muy sangriento, en El Salvador rompió la baraja y lo que hizo fue construir una macrocárcel, una de las mayores cárceles del mundo, por no decir la mayor del mundo, algo así como, no sé si 17 campos de fútbol, una cárcel que es enorme, que se llama el SECOT, y decretar el estado de excepción, de tal manera que desde 2022 está y existe actualmente el estado de excepción en El Salvador. El estado de excepción consiste, por ejemplo, en que el ejército patrulla las calles y puede detener a quien quiera sin necesidad de que esa persona sea sometido a juicio o que se le imputen cargos o que tenga las debidas garantías procesales, nada. Los cogen y los meten en la cárcel, ¿no? Y así cogió... ¿Pero sin juicio y sin nada o qué? Sí, sin juicio y sin nada, ¿no? El estado de excepción lo permite, ¿no? Ahora se están haciendo juicios, pero los juicios que se hacen ahora, una vez que todos los pandilleros están dentro del SECOT, esta cárcel dedicada o destinada específicamente a las pandillas, se hacen juicios, pero no juicios individuales como tienen que ser, sino juicios hasta cierto punto colectivos, de 10, de 12, de 14. En definitiva, hay muchos inocentes que los han metido ahí sin haber sido pandilleros en su vida. Y hay muchas madres llorando por esos hijos y pidiendo por favor que saquen a su hijo porque nunca había sido pandillero. Pero bueno, retrotrayéndonos a lo que perdona, ¿y los tienen ahí siempre, un tiempo, o cómo es el tema? No, los tienen ahí indefinidamente. Además, el ministro del Interior, de apellido Villatoro, que es un duro del régimen, en las declaraciones están escalofríos. Dicen que ellos los van a dejar ahí posiblemente hasta que se mueran. Además, en unas condiciones crueles, inhumanas, muy degradantes,
bueno, unas condiciones que no tienen que no pueden ser homologables a como tiene que ser una cárcel o una prisión. Verdaderamente, digamos, muy difícil, muy duro ver las imágenes, ¿no? Pero bueno, los tienen ahí prácticamente sin juicios ninguno, y cogieron, eso sí, se estructuraron todas esas pandillas, los tienen metidos ahí, son casi 70.000 personas. La población carcelaria de El Salvador es la más alta considerablemente de toda América y una de las primeras del mundo. No sé si habrá algún país que supere en términos digamos comparativos, relativas a la población que tiene El Salvador, un porcentaje de presos tan alto, ¿no? Casi, bueno, cerca de 70 o 80.000 personas, ¿no? Bueno, y los han metido ahí, ¿no? Los tienen ahí. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que El Salvador, que ha tenido una vida y una historia muy trágica, muy difícil, muy violenta, primero con las dictaduras militares, desde que le logró la independencia de España, después que fueron dictaduras militares una tras de otra prácticamente, algunas brutales, ¿entiendes? Como la de los años 40, de Maximiliano Hernández, el que te comentaba antes, que mató a cerca de 20.000 indígenas. O después llegó la guerra civil, en vista de la represión militar, la izquierda, pues bueno, optó por la lucha armada y fundó el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Después la represión. Esa fue una historia. Mira, si te parece, Gerardo, vamos a dejarlo aquí. Yo te llamo otro día y continuamos porque esa parte que un poco lo comentamos al principio, esa parte de Centroamérica, el tema del Farabundo Martí, que incluso Bukele también creo que pertenecía al grupo, sí, pertenecía. Por eso, da para mucho más y ya no tengo más tiempo. Así que nada, Gerardo, te agradezco que estés con nosotros, yo te vuelvo a llamar y seguimos hablando del asunto, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para todos. Gracias, chao. Bueno, pues nos vamos con un poquito de música para alegrar el tema.